Quisiera que leyéramos en esta tarde 1 Corintios 10 para comenzar hoy un pensamiento muy corto, con una invitación muy clara a la cual queremos responder, que el Señor permita que lo hagamos, no solo hoy, sino los días que nos restan, hermanos. Amén. En 1 Corintios capítulo 10, comenzando en el verso 1, dice la palabra del Señor allí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes también han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Creo que ustedes lograron ver el énfasis, ¿verdad? Que dice el énfasis que la misma escritura está dando ahí. Y es que todos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Todos tuvieron la misma experiencia. Todos fueron testigos de milagros gloriosos. Todos vieron la mano poderosa de Dios. Todos estaban conscientes que era Dios el que los estaba sacando y el que estaba llevándolos por el desierto. Amén. Pero lo triste ahí dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. O sea que no basta solo con estar metido entre todo el grupo, ¿verdad? Ser parte del montón no es suficiente. Amén. Y dice la palabra del Señor ahí, hermanos, que eso sucedió, dice, ¿verdad? El verso 6, ¿verdad? Mas estas, primero dice, de la mayoría no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. O sea, la mayoría de esos todos quedaron postrados en el desierto. Entonces, el verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y eso es lo que en esta tarde necesitamos que el Señor en su misericordia nos haga ver, ¿verdad? Es decir, eso sucedió para que yo lo vea y para que yo no sea de entre esos todos, también parte de esa mayoría de la cual el Señor no está agradado. Y no está agradado, y ahí pone las razones por las que el Señor no se agradó de ese pueblo, ¿verdad? Porque dice ahí que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y tenemos que escudriñarnos, hermanos, porque no queremos ser parte de esa mayoría de la cual el Señor no se agrada, ¿verdad? ¿Ustedes creen que va a volver a suceder eso o no?
Espiritualmente ahora va a suceder eso o no, en el tiempo este final. Sí, porque aquí dice, ¿verdad? En el verso número 11 dice, ¿verdad? Que es un ejemplo para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces es para nosotros, va a volver a suceder. Si no, no lo estuviera diciendo que es un ejemplo para nosotros, si no va a volver a suceder. Ahora, lo importante en esta tarde es que reconozcamos que estamos en grave peligro, ¿verdad? Imaginemos que vamos ahí en el desierto con toda esa multitud, habiendo visto esas maravillas, la nube día y noche, siguiéndolos ahí, la nube, la presencia de Dios, y ser parte de la mayoría de la cual el Señor no se va a agradar y van a quedar postrados y no van a entrar a Canaán, a la tierra prometida, no van a entrar. Todo fue de balde para ellos porque no entraron. Hermano, eso va a volver a suceder. Una gran mayoría de cristianos no van a alcanzar la meta. Amén. Pero ¿qué podemos hacer a la luz de eso? Simplemente quedarnos con los brazos cruzados y decir, bueno, como decía mi abuelita antes de convertirse al Señor, ¿verdad? Antes de ser cristiana, y yo le hablaba y decía, bueno, si mi Jesucito me quiere llevar al infierno, pues que me lleve, decía. Así decía mi abuelita, ¿verdad? Hermanos, no podemos tomar una actitud así. Bueno, que Dios decida. Yo no quiero ser parte de esa mayoría de la cual el Señor no se va a agradar. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Uno dice ahí, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Escudriñémonos en esta tarde, ni seáis idólatras como algunos de ellos, dice, ¿verdad? Cuando estamos sustituyendo al Señor por otras cosas, ¿verdad? Ay, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy sí no puedo porque es que tengo que quedarme viendo mi partido, ¿verdad? Porque es que es la final. ¿No será eso idolatría? Claro que es idolatría. Estás poniendo algo antes de Dios, ¿verdad? Es fornicación espiritual, ¿verdad? Amén. No murmuréis, dice, y ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron. Entonces, hermanos, necesitamos ponernos en serio en eso. Tratar de hacer todo lo que necesitamos para agradar al Señor. Amén. Porque también todos nosotros, igual que ellos, hemos estado bajo la nube de su Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos cantado, oh nube de gloria, presencia de Dios, ¿verdad? Su nube está sobre todos nosotros. Cuando nos reunimos, así como ahorita, el Señor está aquí. Cuando estábamos adorando al Señor, su presencia estaba aquí. Su presencia estaba tocando corazones. Yo no sé si el Señor lo tocó hoy al estar cantando al Señor. Pero hay algunos que están entre el montón, bajo la misma visitación. Pero ellos no están, pero no están, ¿verdad? Así como sucedió con el pueblo de Israel. Todos hemos estado bajo una influencia espiritual. Todos hemos estado recibiendo palabra, pan espiritual, como dice aquí en este pasaje, ¿verdad? Todos comieron la misma comida espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Es lo que dice, ¿verdad? Versos 3 y 4. Igual nosotros, hermanos, estamos comiendo la misma palabra, a veces a través de una prédica, cuando estás leyendo la Escritura, a través de una profecía. El Señor nos habla y todos oímos el mismo mensaje. Pero es lamentable de verdad que a veces el mismo mensaje lo oyen, todos lo oyen, pero no todos lo abrazan y empiezan a accionar en cuanto a eso. Lo tiramos por tierra. Entonces es
Es por eso que la Biblia dice ahí que de la mayoría de ellos no se agradó el Señor. Amén. Hermanos, hemos estado bajo la influencia de Dios y qué triste es, ¿verdad? Llegar al punto donde el Señor te diga, pero tú estabas ahí, ¿y qué pasó? Tú y este otro hijo mío escucharon la misma palabra. Este fue obediente, fue noble, humilde, abrazó mi palabra y por eso está aquí. Y tú eres desechado porque oíste exactamente la misma palabra y pasó por arriba, o como decimos, entró por un oído y te salió por el otro, porque estás en tus cosas, codiciando cosas malas, pensando en otras cosas antes de pensar en Dios, tomando el lugar de Dios en tu vida. Amén. Yo pensaba en esto en Saúl, ¿verdad? Me vino a la mente Saúl porque Saúl fue escogido por Dios para ser rey de Israel, ¿verdad? Solo con eso ya era suficiente para que este hombre, que cuando uno lee en la narración bíblica de Saúl, de la vida de Saúl, al principio se ve como que era un hombre, un joven así, bastante buenón, digámoslo así, ¿verdad? No era malo, no tenía pensamientos malos, sino era bastante, hasta podría decirse que le daba pena, no quería ser, me escogieron como rey, pero no, hombre, yo no, ¿verdad? Y recuerda que hasta estaba escondido cuando Samuel dijo, ¿dónde está el rey que el Señor ha escogido? Y no aparecía por ningún lado, hasta que él dijo, aquí está escondido aquí, lo sacaron o sea, al principio Saúl se miraba así, algo como alguien como todos pecamos de eso, ¿verdad? Falsa humildad, ¿verdad? Falsa humildad. Amén. Pero fue escogido como rey y solo eso era suficiente como para que él lo tomara como algo tan precioso que Dios le dio, ¿verdad? Hermanos, hasta David apreciaba mucho más lo que Dios le había dado a Saúl que Saúl mismo, ¿verdad? Porque David, pudiendo matar a Saúl, teniéndolo ahí listo para matarlo, el que lo andaba persiguiendo a él decía, no, yo no voy a poner mis manos sobre el ungido de Jehová. David mismo reconocía que ese hombre había sido ungido, reconocido por Dios. Pero Saúl mismo no le importaba haber sido ungido. La Biblia dice que Saúl profetizó. 2 veces sucede eso, que él llega y donde habían profetas y él mismo empieza a profetizar y la gente dice, Saúl profetizando. O sea, tuvo experiencias con Dios reales. Pero ¿en qué momento Saúl aprovechó, valoró lo que Dios le dio? ¿No creen ustedes que Saúl pudo haber sido alguien que después de tener esas experiencias, ser ungido, ser escogido, ser rey, ser cambiado, porque la unción transforma el corazón, ¿verdad? Después de profetizar, ¿no creen que por lo menos debía haber entonado una alabanza, no? Y que estuviera escrita ahí en la Biblia, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras estuviera una alabanza que David, que Saúl dijo, le surgió de su corazón cuando el Señor lo encontró, cuando el Señor lo tocó. No hay nada así, ¿verdad que no? Para más Ana, ¿verdad? La esposa de Elcana, recuerda, para más ella, en la experiencia que tuvo ella, entonó una alabanza que está en la Biblia. Pero Saúl, teniendo tanta bendición, y no pudo permanecer firme, ¿verdad? No pudo, porque su corazón estaba en otras cosas, ¿verdad? Codiciando cosas malas, en un camino equivocado. Yo no sé si usted ha oído de personas, yo sí he oído de personas que asisten a una reunión en la iglesia y una iglesia pues donde el Señor se mueve. Y llegan a esa reunión y el Señor los toca, el Espíritu Santo los quebranta y salen diciendo
Dios está aquí, pero nunca más vuelven. Sí, fue una experiencia linda, una experiencia maravillosa. Dios me tocó, Dios está en ese lugar, pero se regresan a su iglesia o a su vida y no les importó. Amén. Es como cuando alguien encuentra, ¿verdad?, un restaurante donde venden algo que nunca había probado, preparado tan bien preparado y tan delicioso, ¿verdad? Es seguro que vas a regresar, ¿verdad? Porque te queda la impresión, para el estómago sí somos así, ¿verdad? Ah, no, yo no voy a comer tacos allá porque allí Dios sorry, pero allá. Y siempre estás ahí, ¿verdad? Pero espiritualmente, personas que le he dado música de Hebrón, ¿verdad? Y después dice, cuando estaba oyendo esa música que me diste y el Señor me encontró, qué lindo, qué lindo. Pero ahí se queda todo. Qué diferente es cuando tú le das un cassette, ¿verdad? Como era antes los cassettes, ahora le das un DVD o le das bueno, de alguna manera se lo mandas por tu celular, se lo mandas a su celular, ¿verdad? Una alabanza o una prédica, y esa persona es tocada y se queda con hambre, ¿verdad? Y te dice, ¿dónde puedo encontrar más? Pero hermanos, qué triste que todos cruzaron el Mar Rojo, todos estuvieron bajo la nube, todos comieron la misma comida espiritual, todos bebieron la misma agua de la roca. Dice ahí que esa roca era Cristo. Cristo es la roca. Pero a pesar de que tuvieron la misma experiencia que todos los demás, lo despreciaron, ¿verdad? Amén. Una tercera parte de ángeles fueron engañados. Imagínense, eso sí es más impresionante, ¿verdad? Porque ellos en la misma presencia de Dios, bebiendo de la fuente, cabal, Dios allí, y fueron engañados y no pudieron permanecer firmes, y Dios los tuvo que sacar del cielo, ¿verdad? De su presencia. Amén, no pudieron permanecer firmes. Por eso entonces dice aquí este pasaje, ¿verdad? Así que hermanos, termina diciendo donde leímos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, estamos a poco tiempo ya, pocos años de donde se va a definir los que agradaron a Dios y los que no lo agradaron. A pocos años en que se va a definir quiénes el Señor va a desechar y van a perecer, no van a entrar. Estamos a poco tiempo. Entonces aquí está diciendo que por nosotros sucedió eso como ejemplo, y dice, así que hermanos de aquí de Moreno Valley, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire, no caiga. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, yo encontré este pasaje y yo creo que encaja muy bien, y yo creo que es la palabra del Señor para nosotros en esta tarde. Vamos a Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Estamos ahí, hermanos. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, eso es importante, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen. Amén. A la luz de este pasaje, yo creo que es un poco difícil creer la doctrina que dice que si tú ya eres salvo, porque Cristo murió por ti y tú ya tienes a Cristo en tu corazón y tú ya eres salvo, ya no puedes perder esa salvación. Es una herejía muy peligrosa decir eso y creer eso, ¿verdad? Y con este pasaje yo creo que es muy difícil creer eso, ¿no? Porque aún el Hijo de Dios, aún Cristo Jesús, en los días de su carne, Él clamaba, suplicaba, con lágrimas, hermanos, para ser librado de la muerte. O sea, ¿usted cree que aquí este pasaje es algo que Jesús lo estaba haciendo solo para dejar un ejemplo, pero en realidad Él sabía que Él de todas maneras la iba a hacer, ¿verdad? Él de todas maneras iba a salir victorioso. Él corría peligro. Jesús en los días de su carne corría peligro. La Biblia dice que Él fue tentado en todo como nosotros también somos tentados. Él corría peligro de si fracasaba a lo que había venido. That's it, ya no había otro, no había, era un fracaso total, pues. Y por eso es que Jesús oraba y suplicaba con gran clamor y lágrimas, dice, al que le podía librar de la muerte. Eso es muy importante, hermanos. Porque lo importante aquí es que Él sabía que el Padre lo podía librar de la muerte. Y cuando tú y yo sabemos que Él puede, y no solo sabemos, sino cuando nosotros creemos que Él puede, entonces va a ser fácil derramarnos, hermanos, con clamores, con lágrimas, con súplicas, porque sabemos que Él puede y lo creemos. Amén. Si tú tienes necesidad económica y tienes que pagar la renta ahorita a fin de mes y no te alcanza, vas a ir afuera a la calle y encuentras uno de esos homeless y vas a ir a suplicarle: ayúdame porque no tengo para la renta. ¿Quién va a ir a suplicar a alguien que sabes que no te puede ayudar? Entonces es importante creer que el Señor puede. Es cierto, estamos igual que Jesús en los días de su carne, hermanos, en peligro. Todavía nos falta un trecho que recorrer para llegar a la meta, pero hay peligro. Peligro por el mismo corazón negro que hay en nosotros. Peligro por el enemigo que anda alrededor nuestro tratando de devorarnos. Peligro por las tentaciones que el mundo nos ofrece día tras día. Estamos en peligro. ¿Y cómo podemos salir victoriosos? El único que puede librarnos de la muerte es Dios. No va a ser nuestro esfuerzo, hermanos. No va a ser lo que nosotros podamos hacer. Al creer en Él, lo estamos glorificando, porque estamos reconociendo que Él es Dios y que Él es todopoderoso. Con confianza dice la Biblia que nos acerquemos al trono de la gracia y ahí derramemos nuestros corazones. Hermano, ahí es el único lugar donde nosotros debemos llegar, pero de verdad abrirnos con clamor, con lágrimas. Señor, no me quiero perder, no quiero en este tiempo que resta ser parte de esos todos, de esa gran mayoría de los cuales tú no te agradaste. Dame la gracia, Señor. Amén.
Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Dios sabe. Él reconoce, hermanos, cuando nos acercamos con un corazón verdadero delante de Él. Él se da cuenta inmediatamente si tus lágrimas son lágrimas reales y no lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Así se dice, ¿no? Lágrimas falsas. Él lo sabe. Entonces, si nos acercamos creyendo que Él puede, porque es Dios todopoderoso y es nuestro Padre misericordioso, derramémonos con clamores, con lágrimas, con súplicas. ¿Cuántos han experimentado lo que es eso, hermanos? Tal vez muchos, tal vez algunos no, nunca han experimentado lo que es suplicar, ¿verdad? Todo lo has tenido en bandeja de oro o de plata desde que naciste y nunca has tenido experiencia de suplicar, de pedir, pero por favor. Al policía cuando te para, ¿verdad? Y sabes que estás mal económicamente y encima de eso te para el policía y este ticket me va a costar unos $500, $400. Y por favor, está suplicando al policía, pero ni caso le hacen a uno, ¿verdad? Policía, otro que chillón, dice, le ponen, por mucho que uno le dice, ay, por favor, no lo vuelvo a hacer. El policía dice, nada de eso, ahí va tu castigo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de una súplica más profunda, hermanos, porque sabemos que depende. Si Él no me libra, ya no hay esperanza para mí. No hay esperanza. Hermanos, solo Él puede librarnos y Él quiere hacerlo y Él va a hacerlo. Aquí dice que Jesús fue oído. Fue oído ahí significa no solo que Dios escuchó claramente, no, fue oído significa que Dios aceptó, recibió lo que es la petición, ¿verdad? Amén. Es decir, que Él escuchó y tomó en cuenta lo que le estabas diciendo, no lo traspapeló, ¿verdad? Como ir a una oficina del gobierno, ¿verdad? Y metes una aplicación, uno solo la llena y no sabe lo que va a pasar con esa aplicación, ¿verdad? En algunos lugares del gobierno la agarran y si se pierde, pues se pierde, ¿qué importa, verdad? Pero Dios no, si clamamos con clamores, con grandes clamores, no solo como cuando estamos orando aquí antes del servicio, ¿verdad? Que se puede oír cuando pasa zumbando una mosca, porque todos están orando, supuestamente están orando, ¿verdad? Pero cero clamor, cero angustia, cero súplica, cero lágrimas. Hermano, ¿no creen ustedes que eso es lamentable de parte nuestra? Lamentable como cristianos. Con razón de la gran mayoría, Dios no se agradó en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Y dice la Biblia aquí que Dios lo escuchó a causa de su temor reverente. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿verdad? Dice aquí en el verso 9. O sea, Dios escuchó los clamores de Jesús en los días de su carne y fue perfeccionado. Y es lo que debe ser la meta de nuestros clamores, ¿no? No estamos clamando y suplicando al Señor por algo terrenal, por una meta ahí cortita. Lo que estoy hablándoles es, hermanos, que como Jesús en los días de su carne, usted y yo en los días de nuestra carne,
Aquí este pasaje de Hebreos, hermanos, no se refiere solo al Getsemaní, ¿verdad? El Getsemaní solo fue un rato, ni siquiera fue un día, ¿verdad? Fue un rato que Jesús estaba en Getsemaní clamando, gimiendo y que sudando gotas de sangre, dice la Biblia, ¿verdad? Como grandes gotas de sangre. No se refiere que solo fue ese día, no, fue en toda su vida, en los días de su carne, dice. Él clamaba, suplicaba. ¿Podemos imaginarlo? Jesús pasando por las calles de Jerusalén o de Nazaret y las tentaciones por todos lados, ¿verdad? Como hoy las tentaciones para los jóvenes y para todos en los aparatos, en la calle, en todos lados. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho como Jesús? Correr a la casa y llegar a suplicarle con lágrimas: Señor, líbrame, líbrame. Pero lamentablemente muchos cristianos ya no les importó y todo lo que le ofrezca el mundo, vamos, démosle, ¿verdad? Comámonoslo, miremoslo, oigámoslo. Sí. Cualquier amigo, cualquiera que te dice, mira lo que encontré, y te pone el teléfono enfrente. Sí, dice uno, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? ¿O no? Cualquiera. Hay un amigo en el trabajo y te dice, mira. Y todos, sí, quiero ver. Interesados, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ahí? Pero Jesús no, Jesús seguramente él clamaba y cómo sería la vida en ese tiempo comparada a la de ahora, ¿verdad? Hermano, hoy más que nunca debemos vivir todos los días de nuestra carne. Así se va a decir un día de nosotros como se está diciendo de Jesús, ¿verdad? Aquí está en tiempo pasado, ¿verdad? Cristo en los días de su carne. Ahora ya no, Él fue perfeccionado, Él está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Fue coronado de gloria en la cruz. Pero también un día se va a decir de nosotros, sí, fulano de tal, en los días de su carne, ¿verdad? No despegaba sus ojos del celular. Eso se va a decir, ¿verdad? De veras, mira en tu teléfono, ahí tu teléfono te dice cuántas horas has pasado diariamente la última semana. Y a veces uno me dice, ay, qué vergüenza, ¿verdad? Señor, perdóname, ¿cómo es posible haber pasado 4 horas en el teléfono en el día? Y yo sé, la mayoría aquí vamos a decir, no, yo no, ¿verdad? Porque no lo podemos creer, de verdad, porque el tiempo vuela. Cuando estás ahí, vuela. Y según tú, solo fue un ratito. Pero no, eso sí lleva el control exacto, ¿verdad? Hermanos, un día se va a decir de nosotros, en los días de su carne, fulano, mengano, caminaban haciendo esto, lo otro, etcétera. Pero la invitación para nosotros hoy, hermanos, es esta. Pongámonos de pie, por favor. Vivamos todos los días de nuestra carne como vivió Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? A aquel que puede librarnos. Es el Señor. Hermano, Él va a escucharte. Él va a escucharnos. Amén. En lugar de vivir como que si ya tenemos el cielo ganado, ¿verdad? De veras, muchos cristianos viven su vida cristiana, los días de su carne, como que si ya tienen todo ganado, ¿verdad? Muchos cristianos se van a sorprender cuando les digan, lo siento, pero no te conozco. No te conozco. Hermano, imagínese eso. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado, aunque sea una vez, aunque sea solo una vez, cuántos hemos pasado delante de aquel que puede librarnos, nuestro Dios, llorando, hermano, con tu corazón, clamando?
con clamor, con lágrimas. ¿Cuántos lo has hecho alguna vez? Si nunca lo has hecho, ¿no crees que no va a ser sorpresa entonces? Que el Señor te diga, lo siento, no te conozco. Es cierto, tú ibas entre el montón ahí bajo la nube, cruzando el Mar Rojo. Tú estabas en la iglesia todos los días, ahí estabas. Es cierto, yo entraba, yo visitaba ahí la iglesia de Moreno Valley. Pero a ti no te conozco. Hermanos, no queremos que nos pase eso, ¿verdad? La invitación entonces es: vivamos todos los días de nuestra carne que nos restan, como vivió Jesús, buscando a aquel que puede librarnos. Ojalá que en este momento todos estemos de acuerdo en que necesitamos que el Señor nos libre. Necesitamos que el Señor nos libre. Hermanos, el camino que todavía nos resta cruzar para llegar a la meta, no vamos a poder cruzarlo sin el Señor. Él es el único que puede librarnos. Como dice Judas, Él es el único que puede hacer que salgamos de esta vida sin mancha. Solo Él puede hacerlo. Pero Él no lo va a hacer a todos como regalándolo, ¿verdad? ¿Cómo? No. La mayoría de ellos en Israel, en el desierto, Dios no se agradó de ellos. Igual va a ser hoy en este tiempo final la iglesia. El Señor va a tomar en cuenta aquellos que, como Jesús, viven su vida en la carne, clamando a aquel que puede librarnos. Amén, hermanos. El que piensa estar firme, el que piensa que es santo, no le hago mal a nadie, estás en más peligro, hermano. Pero si tú piensas, no, es que yo no he podido, Señor, yo te he fallado, Señor, yo tantas veces he hecho propósitos y los he quebrado todos. ¿Eres tú uno de ellos? Qué bueno, porque eso te califica para suplicar, ¿verdad? Para clamar, Señor. La verdad es que no voy a poder llegar al otro lado a la otra orilla, no voy a poder llegar. Voy a ahogarme en el camino, Señor. Pero si tú estás conmigo, yo reconozco que tú eres el único que puede librarme y perfeccionarme y estar contigo eternamente, Señor.